Carlos Mazón dimite como presidente de la Generalitat Valenciana apenas un año después de la Dana de Valencia. Asume errores, dice que le pesarán toda su vida y falta de visión política por no haber anulado su agenda aquel fatídico día. Su vida personal y política, asegura, cambió ese 29 de octubre del pasado año. Carlos Mazón se aparta de la presidencia de la Comunidad Valenciana por falta de fuerzas. Quizá el funeral del Estado, armado, preparado y orquestado por el Gobierno, fue la gota que colmó el vaso. Quizá fue la reunión con Feijóo de las últimas horas, o quizá el hecho de saber que muchos valencianos ya no le quieren. Sea por lo que sea, a partir de hoy el Gobierno se queda sin su claro objetivo al que atacar tras su nula reconstrucción en Valencia y a su abandono al pueblo valenciano durante este último año, tras su pésima y tardía actuación en los días posteriores a la Dana, simplemente por ser una comunidad gobernada por el Partido Popular. Un Partido Popular que parece dispararse en el pie cada mañana. Anuncia la dimisión de Carlos Mazón justo el día en el que el fiscal general de Estado se sienta en el banquillo. Un hecho insólito, vergonzante para todo un país, en el que Álvaro García Ortiz se enfrenta sin haber dimitido, dañando nuevamente la imparcialidad de la Fiscalía. Una situación rocambolesca, ya que, no olviden, el fiscal general del Estado está siendo juzgado por sus subordinados. Un fiscal general que decidió destruir pruebas claves en esta causa, borrando datos de su móvil y eliminando la cuenta de Gmail donde se había enviado toda la documentación de la pareja de Isabel Díaz Ayuso para su posterior filtración a los medios de comunicación. Álvaro García Ortiz, que declarará el próximo 13 de noviembre, se enfrenta hasta 6 años de cárcel. Arranca un juicio histórico con 40 testigos y una figura clave, un acusador acusado que siente el respaldo de todo el Gobierno. ¿Qué tal están? Muy buenos días, bienvenidos. Miramos el calendario, 3 de noviembre, y felicitamos a Santa Silvia de Sicilia. Por delante un programa, pues ya lo acaban de ver, frenético informativamente hablando, porque por un lado tenemos esa reciente emisión de Carlos Mazón, lo anunciaba a las 9 de la mañana, pero es que prácticamente a la misma hora entraba a declarar al Tribunal Supremo el fiscal general del Estado. Un hecho insólito, un hecho al que no nos tendríamos que estar enfrentando los españoles, y menos aún siendo el fiscal general del Estado sin haber renunciado. Una mañana, como decíamos, frenética, en la que vamos a ir detallando todos estos datos, todas estas informaciones, todas las últimas horas y reacciones sobre todos estos dos hechos, pero como siempre vamos a comenzar con el comentario de don Julio Ariza. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Una mañana intensa la que nos espera. Sí, sobre todo a todos los españoles que pensamos, o que nos hacen pensar, que en realidad lo que pasa en España es lo de Mazón y lo de García Ortiz, y lo que pasa en España es que seguimos sin tener vivienda, que seguimos con unos problemas tremendos de seguridad, que la vida diaria de los españoles cada día es más complicada, entre otras cosas porque la cesta de la compra le ha subido hasta límites que ya no llega a final de mes. Y bueno, una cosa es, digamos, lo que pasa en la sociedad, lo que pasa a la gente normal, tal, y luego está lo que los medios pretenden agrandar o publicar para que la vida política transcurra por donde a la mayor parte de la gente simple y llanamente no le interesa. Pero en esa parte, que creo que a la gente le interesa por lo menos poco, pues te encuentras con la multiplicación de medios cada día más potentes para dar voz a los que quieren contar mentiras todo el tiempo. Esta mañana estaba tomando un cortado con Luis del Pino en una cafetería cuyos propietarios se enorgullecen de ser muy conservadores, digamos, ¿vale? Y ser gente seria a la que le horroriza la izquierda. ¿Sabéis que tienen 2 monitores de televisión? ¿Sabéis qué canal tenían puesto? La 1 de Televisión Española. Es decir, hay una incapacidad simplemente para una reflexión mínima. Usted no está de acuerdo con lo que hace el PSOE, le parece criminal lo que hace en muchos aspectos y desde luego antiespañol. Y sin embargo tiene usted un pequeño negocio y les da la máxima voz, la máxima visibilidad a todos los que durante el día van a pasar por esa cafetería,
a Televisión Española, que tiene un equipo sincronizado como nadie para manipular, como hizo en la retransmisión en exclusiva, muy graciosa la de exclusiva, del funesto acto de Valencia. O sea, el gobierno hizo que Televisión Española tuviera la exclusiva, pero hizo algo todavía más tremendo. Hizo que la Televisión de Valencia no pudiera transmitirles a los valencianos el acto que se estaba celebrando por las víctimas de las riadas. Es decir, y ese mismo gobierno que manipula esa televisión y que hace un daño diario, cada minuto, a las mentes de las gentes que están pensando que lo que ahí están leyendo es verdad, y que no solamente con los que están hablando en las tertulias, perfectamente pagados, engrasados, etcétera, sino con el ticker este que en los bares tiene un efecto muy fuerte, porque la gente no está oyendo lo que dicen en la televisión, pero está leyendo el rótulo todo el rato. Mazón y... ¿Vale? Tenemos que ponernos a pensar un poquito, porque es que si no, el combate es extraordinariamente desigual. Luego ya entraremos en la dimisión de Mazón, en el funeral el fiscal funeral del Estado, no general, en fin, hablaremos de otras cosas, pero tenemos que ser conscientes de las cosas que nosotros mismos hacemos, ¿no? Por ejemplo, hoy podríamos asumir que el primer tema es lo de Mazón. El primer tema es que por primera vez en la historia de la democracia un fiscal general se sienta en el banquillo teniendo como fiscal a uno de sus segundos o terceros, ¿no? Bueno. Curiosa la situación. Hablamos. Yo soy María Francas, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Pues mira, vivo y coleando, pero si os acordáis, yo hace unos días insistía que se estaba produciendo un fenómeno en España que era el de los lunes al sol, que era que el lunes nos sacaban carnaza para estar toda la semana entretenidos con alguna chorrada, ¿no? Eso lo hacía el propio gobierno, o sea, Pedro Sánchez se busca la cosa, pero esta vez hay que reconocer que no ha hecho falta, se lo ha hecho el PP. O sea, ha buscado una sociedad con el PP para que contraprograme su propia cosa. Es muy interesante esto, ¿no? Y entonces el día que el fiscal general del Estado tenía que acudir vergonzosamente, menos para él, que parece que no tiene vergüenza, pero para el resto del mundo de la judicatura sí que es vergonzoso este hecho, pues el PP, como no sé quién titulaba esta mañana, le entrega la cabeza de Mazón a Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, pues nada, pues felicidades, chicos. Me ha parecido, de todos modos, ya puestos a que se producía el evento, interesante casi todo lo que ha dicho Mazón. No he acabado de entender si dimite o no dimite, eso también es verdad. O sea, he tenido dudas en el contenido real de la comparecencia, pero me ha parecido muy interesante la frase esa que ha dicho de que un hombre que ha cometido errores y una mala persona, la diferencia que hay entre un hombre que ha cometido, creo que lo hemos dicho bastantes veces aquí, no con esas palabras que no están mal, porque aquí hemos dicho cosas muy parecidas. Pero si eso lo hubiera dicho el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, él, Rajoy, Feijóo, una tía mía, el otro, el de más allá, mañana, tarde y noche, pues igual no hubiera tenido que dimitir, o estaría el foco puesto en otro personaje que, como bien dice Mazón, no ha cometido errores, sino que es una mala persona. Supongo que todos sabemos a quién se refiere con lo de mala persona, ¿no? No sé por qué dice mala y no malas, porque tan malo era Pedro Sánchez como la señora esta que está fugada en Bruselas y que cobra un pastizal por hacer exactamente no sé qué. Pero, en fin, felicidades a todos. Y abundando en lo que decía Julio, el otro día había una noticia que me parece más importante que esas dos, que decía Sánchez duplica la carga fiscal a los trabajadores con salarios más bajos. Eso es noticia del fin de semana. Es interesante. También en mesa hoy nos acompaña Miguel Robledo, muy buenos días. Buenos días. Y Alejandra Nuño, buenos días. Muy buenos días. Vamos a comenzar haciendo un repaso, porque ¿qué pasaría si hoy se celebrasen elecciones generales en nuestro país? Pues hoy tenemos un sondeo que ha realizado y ha publicado El País y la cadena SER, en la que vuelven a dejar en evidencia ese Partido Popular que se estanca, el Partido Socialista que continúa en caída libre, mientras que Vox saca rédito y de celebrarse hoy elecciones generales alcanzaría el 17% de los votos. El Partido de Abascal, que sigue creciendo entre los más jóvenes, donde son ya la primera fuerza en intención de votos. El Partido Popular se estanca en
esos 30,5% de estimación de voto, casi 3 puntos porcentuales menos de los que sacó en julio de 2023. El Partido Socialista vuelve a caer, vuelve a perder un punto respecto al mes anterior, y ahí lo están viendo, como Vox alcanzaría ya el 17,1% de la estimación de los votos. Primera valoración, Miguel Robledo. Bueno, yo creo que, aunque llueve sobre mojado, pero cada vez va calando mucho más. Es decir, ahí hay un dato importantísimo, que es que el Partido Popular ya perdió el 15% de sus votos a favor de Vox con respecto a las elecciones de julio del 23. El Partido Popular, lo curioso también es que, tomando como referencia las elecciones del 23, pierde 3 puntos y pico. Es decir, lo normal sería o bien que estabilizara y ni subiera ni bajara, que bueno, es discutible, o que subiera, lo cual hay un problema. Que baje el PSOE no es noticia, y luego evidentemente la subida de Vox pues ya está es el partido que más sube, luego a casi 2 puntos está Podemos, ¿no? Con lo cual, de nuevo, el Partido Popular se lo tiene que hacer ver. Vox, que está teniendo una línea, puedes estar de acuerdo o no de acuerdo, pero coherente, en el que no se cambia el rumbo y lo que va es acumulando más votos. Te lo dicen todos los estudios por qué los jóvenes están optando por estas opciones, y la caída del Partido Socialista, en fin. Lo que pasa es que, fíjate, aunque la encuesta dice que cae, empieza a cundir la sensación en una parte no pequeña de votante del Partido Popular, dice, a ver si nos la van a volver a hacer estos, como nos la hicieron en el 23, y resulta que no podemos gobernar, ¿no? Lo cual, desde el punto de vista moral, de moral de la tropa, es bastante delicado. Alejandro. Una cosa, aprovechando eso que dices tú, el otro día fue bastante sorprendente una aparición de Trillo, del exministro, no sé exactamente, ahora no me acuerdo qué canal era, que le preguntaban sobre el libro, e insistió mucho en el tema de Indra, el pufo electoral que se avecina, etcétera. Que eso lo diga según quién, pues podría resultar chocante, o sea, hay gente de la conspiración, pero lo dijo Federico Trillo e insistió bastante en ello. Lo digo por aprovechando la coletilla que has dicho tú, de que hay gente que está preocupada de ver qué va a pasar, ¿no? Y, hombre, si sumamos todo eso, si sumamos el voto por correo, y sumamos que el PP, pues a medida que avanza el tiempo, él mismo se va pegando tiros en el propio pie, pues llega un momento que no tengo claro ningún futuro. Hombre, es que el pivote de Indra, todo lo que sea Indra y todo lo que están montando en Indra, hay que verlo con un microscopio, porque pues, se está montando un tinglao pues en manos de quien se le está montando. Es muy interesante rascar sobre eso. Claro. Yo estoy rascando con gente que se dedica a contabilizar eso y te asusta ver las posibilidades, opciones que hay de un pufo electoral o la suma de pufos, vamos. Eso por ejemplo, ahora mismo se está dando mucho un fenómeno que es el movimiento de gente de ¿cómo se llama eso? Cuando uno se empadrona, de empadronamientos. Y eso es muy interesante porque son notables, vamos, los cambios de empadronamiento, Alejandra. Bueno, yo creo que asistimos a un nuevo... Voy a ir a términos globales, a un nuevo renacer. Yo creo que los jóvenes están hartos y lo que buscan es realidades, y lo estamos viendo claramente en repuntes, en valores, en ética y no solamente en intención de voto. Estamos ante una sociedad que fracasa porque el reto intergeneracional que tenemos está ahora mismo hipotecando el futuro de la gente joven. Nos tenemos que hacer una llamada a la responsabilidad de pensar, ¿no?, que tenemos que buscar esos espacios de esperanza para la gente joven, y la gente joven pues que llevo años defendiéndoles en múltiples canales, conferencias, yo creo que son el futuro y que están reivindicando desde la sensatez, pues como os digo, no solamente esa recuperación del equilibrio de la sensatez a nivel política, sino que también que demanda, lo estamos viendo incluso, si me permites, con el tema de Rosalía estos días, ¿no? Es decir, demanda una recuperación de los valores y de esa recuperación del vacío existencial, y desde luego eso empieza por la intención de voto. Pues veremos a ver qué pasa si se convocasen elecciones generales. Lo que está claro es que la mayoría de los sondeos señalan a Vox como uno de los partidos políticos que más está creciendo en intención de voto. Nos metemos desde lleno ya en uno de esos temas importantes del día de hoy, como es esa dimisión de Carlos Mazón. Pasadas las 9 de la mañana había convocado esa rueda de prensa en la que ha sacado varios titulares. Además de esa dimisión de que ni él ni su familia tienen fuerzas para continuar, también ha reconocido su mala visión política que el 29 de
octubre, al no poder o al no saber cancelar esa agenda política de por la tarde. Ha reconocido errores que le pesarán el resto de su vida y una frase demoledora, que su vida tanto personal como política cambió a partir de ese 29 de octubre. Así lo anunciaba. Apelo a la responsabilidad de esa mayoría para elegir nuevo presidente de la Generalitat. Les puedo asegurar que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo. Creía de corazón que me sería más fácil demostrar desde esta atalaya lo que ocurrió en la gestión de la emergencia, la información de la que no dispusimos, las ayudas que no llegaron y, sobre todo, que podría ayudar a levantar esta tierra después de la devastación. Solo quiero pedirles una última reflexión. El Gobierno de España, con su presidente a la cabeza, ha negado herramientas en la reconstrucción solo para dañarnos políticamente. Ha querido usar a las víctimas como ariete y ni pidiendo ayuda o recursos nos lo dieron, ni siquiera en los días posteriores a la tragedia, cuando los necesitábamos con urgencia. Ha sido un honor servir a mi tierra como presidente de la Generalitat. Ha sido un dolor. Pues esa crítica directa al Gobierno por esa pésima acción de reconstrucción que está llevando a cabo en Valencia. Julio Ariza. Es que no, realmente lo llevamos diciendo. A mí me aburre un poco seguir hablando de lo mismo 2 meses después, porque como siempre hemos mantenido la misma posición y siempre hemos dicho que había 3 partes, el antes, el durante y el después. En el durante es donde Mazón tiene alguna intervención, porque efectivamente la Generalitat pues, tenía cosas que decir, pero también lo tenía la EMET y también lo tenía la Confederación Hidrográfica del Júcar. Pero en el antes y en el después, hombre, el Gobierno de Valencia también podía haber exigido públicamente, oiga, que si hay una riada fuerte aquí se puede liar porque el barranco este está fatal. O sea, que eso sí podía haberlo hecho y no lo hizo, ¿eh? Vamos a ser un poco, digamos, lo más precisos posibles. Pero desde luego en el después, no sé, yo siempre recuerdo la declaración de Posteguillo, que era un señor que estaba allí y que vivió ese después. Y escuchando a Posteguillo en aquel momento, y no sé si tenemos la oportunidad de oírlo ahora, escuchen a Posteguillo, porque ahí está el meollo del asunto. Está en la declaración de ese señor, que por cierto, ni es de izquierdas ni es de derechas. Yo recuerdo que le llamé y dije, oye, ¿querrías repetir esto en la televisión y tal? Y me dijo, no, que yo tengo que vender libros. Dije, oye, pues nada, si lo que tienes que vender libros, no digas nada. Es uno más de los que estaban en el tema. Al final cada uno va a lo suyo, menos yo que voy a lo mío, ¿no? Así que vamos a escuchar a Posteguillo, que hizo una descripción muy literaria, muy precisa y muy emotiva de lo que ocurrió. En este momento me van a permitir que haga un exordio, porque yo estoy revisando esta conferencia a las 18:40 del 29 de octubre. Y me interrumpe mi pareja y me dice que su hermana dice que subamos arriba. Y subimos a la terraza. Estamos a unos 50 metros del Barranco del Pollo. Y se está desbordando. Y no ha llovido en Paiporta. Y nadie ha avisado. Como está saliendo el agua y yo tengo el coche aparcado fuera, al lado de la estación de metro, pues tomo una decisión que probablemente mucha gente tomó, que es cogemos el mando del garaje de mi pareja, mis llaves del coche y vamos a salir a cambiar el coche de sitio. Así que bajamos las 6 plantas, pero cuando ya bajamos hay toda una lámina de agua de aproximadamente un palmo que cubre toda la plaza. Y hombre, eso es raro en tan poco tiempo. Luego, cuando dudamos, nos viene bien que el entorno nos incline hacia un lado o hacia otro. Y había varios vecinos abajo que convinieron que no parecía una buena idea que saliéramos a cambiar el coche de sitio. Así que, entre nuestra propia intuición, los consejos de los vecinos, pues tomamos la idea de la decisión de no cambiar el coche de sitio.
Evidentemente, ni mi coche, el coche lo encontré 4 días después, a 1 kilómetro de distancia donde lo había aparcado, pero eso es lo de menos. Lo impresionante es que en 13 minutos había un torrente brutal de 2 metros de agua sin control, arrastrando ramas, árboles, coches, todo. Se llevó por delante una nave industrial que estaba enfrente de nuestro edificio. En el edificio donde estábamos nosotros, gracias a Dios, pues el que lo construyó era el padre de mi pareja. Se ve que para sus hijas decidió hacer el edificio bien hecho. Pero se llevó no la puerta del portal, todo el muro de la fachada, la pared con el local de al lado, todo el local de al lado, por cierto, una librería, la Moixeranga. Yo tuve miedo por la estructura del edificio. 6 horas sin parar de torrentera. Vimos a gente desaparecer en el agua. Nos acostamos sin luz ni agua, pensando que, lógicamente, al amanecer estaría la Guardia Civil, estarían los bomberos, el ejército. Pero al amanecer no había nadie. Sí, había el cadáver en mitad de la plaza de una joven china a la que yo recuerdo haberle comprado en su bar, en la plaza, alguna vez alguna botella de agua, pues cuando se me olvidaba comprar agua mineral, con la que algunas sonrisas he intercambiado porque la mujer no hablaba mucho español, muerta. Y al lado su madre velando el cadáver. Pero no había policía, ni ejército. No vino nadie en todo un día. Los coches estaban volcados, todo lleno de barro, silencio, miedo. Cae la noche, no viene nadie. Hay saqueos. No sé si han visto la película La Purga. Es lo mismo, lo mismo. Pero el segundo amanecer vendrán. Amanece. No viene nadie, no hay nadie. Solo han retirado el cadáver un poquito más adentro, en un bajo que han podido vaciar los vecinos. ¿Cómo puede ser que en 48 horas no venga nadie? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿En España? ¿Siglo XXI? Como conozco mucha gente, hice algunas llamadas, conozco a mucha gente, he dado muchas conferencias para el ejército. No tenía luz, tenía que calcular las reservas de la batería del teléfono móvil. Solo podía recargarlo con el ordenador que utilizo para escribir la novela. Así que hay que pensarse bien las llamadas. Así que hice una llamada al ejército. No puedo decir lo que me dijeron. Solo que cuando colgué, le dije a mi pareja, hemos de salir de aquí por nuestros medios. Al tercer amanecer, en el que no había nadie, en el que empezaron a llegar, cuidado, nadie institucional, voluntarios. Cogí, pues lo que coge un escritor cuando se va como en mitad de una zona devastada, el ordenador donde escribo la novela, mis notas de la tercera novela de César, mi pareja lo mismo, que también escribe, pues su ordenador, un poco de ropa, y arrastramos aquella maleta kilómetros y kilómetros por un espectáculo de devastación como no he visto en la vida, como no creo que la gente se imagina. Viendo gente que, como había una manguera, habían hecho cola con cubos de agua para coger agua, cadáveres que todavía no habían podido retirar, coches volcados, todos los edificios, todos destrozados, hasta llegar andando a Valencia, donde tengo un piso. No
se pueden imaginar lo que está pasando a esa gente. No pueden concebir el nivel y la sensación que tiene la gente en todas esas poblaciones, Paiporta, Algemesí, Catarroja, Alfafar, porque no se está llevando la ayuda institucional que hace falta. Gracias a Dios, el pueblo es siempre diferente, pero el pueblo con palas no puede. Ya hay casos de enfermedades infecciosas que se están atendiendo en la fe, porque no se están limpiando las calles con la velocidad necesaria. Por favor, en la pequeña o gran influencia que cada uno de ustedes puedan tener, luchen porque esto no sea así. Ha sido muy cruel no avisar, pero es aún más cruel no ayudar con la energía que hace falta. Yo soy un privilegiado, yo tengo medios para solventar mis problemas. Pero hay mucha gente que vivía en plantas bajas, mucha gente mayor, que no puede rellenar, que no sabe a lo mejor ni cómo rellenar la documentación que hay que rellenar. ¿Cuánto tiempo tienen que esperar esa gente las ayudas? ¿Cómo se puede ser, por favor, desde las instituciones tan miserable? ¿Cómo se puede ser tan miserable? No tienen idea de lo que está pasando la gente. Ni idea. En el siglo I antes de Cristo, los políticos se mataban entre ellos. Los Graco, que querían, los nietos de Escipión el Africano, querían promover la ley de reforma agraria, y con esto termino. Fueron asesinados a mazazos por los opositores, que no querían la ley de reforma agraria, y arrojaron sus cadáveres al río. Saturnino, otro tribuno de la plebe que quería esa ley de reforma agraria, se refugió en el edificio del Senado. Y Mario lo protegió con soldados, pero ascendieron asesinos contratados por los aristócratas, reventaron el tejado y con las tejas del tejado lapidaron a Saturnino en el interior del edificio del Senado. A César ya saben cómo lo mataron también. Curiosamente lo mataron todos aquellos senadores a los que había derrotado en la guerra civil y les perdonó la vida. Miren, en el siglo I antes de Cristo, los políticos se apuñalaban entre ellos. Y ahora voy a hacer una generalización que es injusta, con políticos que yo sé que son honestos y que intentan hacer las cosas bien. Pero la sensación que hay en todas las poblaciones de las que yo vengo es que los políticos del siglo XXI apuñalan al pueblo. Esa es la sensación que hay. Antonio Machado decía: españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón. Yo no sé si no habría que modificar eso, porque a veces la sensación que hay es que las dos Españas nos están helando el corazón. Muchas gracias. Pues desgarrador este testimonio, que no deja de ser la voz de cientos de vecinos que se sintieron durante muchos días completamente abandonados, y desgarradora es la imagen que van a ver, que es cuando llegan los bomberos de Francia hasta uno de los lugares afectados y se encuentran con que son los primeros en llegar hasta allí. Vous dites qu'on est les premiers secours ici arrivés. Ouais. Voilà. Vous n'avez pas vu de secours du tout? Arrivé encore la police d'Espagne. Personne. Ici, dans cette rue, non. Il n'y a pas arrivé. On est les premiers arrivés. Ouais. D'accord. Tan solo voluntarios habían llegado hasta allí, ni policía ni bomberos, nadie se había hecho ese trayecto para intentar ayudar a esos cientos de vecinos que estaban completamente atrapados, solos y bueno, hasta arriba de barro, y como escuchábamos en ese testimonio, con víctimas por la calle. Conviene recordar esto, porque esta fue la realidad. Luego se ha producido un relato completamente diferente en muchos aspectos, pero esto es lo que pasó. El tercer día me desperté, dice Posteguillo, me asomé a la ventana en el amanecer y no había nadie. Y lo dice con ese tono sosegado, un poco literario. Tercer día al amanecer, no había nadie. No habían declarado el estado de emergencia nacional.
Hoy lo ha reconocido Mazón en su discurso. De hecho, una de las cosas en las que cometí un error fue en no hacerle caso a Feijóo, que le dijo, pide el estado de emergencia. Pídeselo al gobierno, no lo hizo. Pero es que el gobierno lo tenía que haber hecho automáticamente, porque estaba afectando a varias provincias. Estaba afectando a Albacete, donde también hubo 5 muertos, donde nadie ha preguntado dónde estaba Paje, nadie ha preguntado qué hizo esa tarde o qué hizo esa mañana, nadie ha preguntado cómo van la reconstrucción de aquellos que quedaron afectados, si han sido indemnizados, si no parece. Albacete no existe. Albacete no existe. 5 muertos no son nada. Como había 230 en Valencia, 5, ¿qué son? Nada. Son de otra provincia. Además, esa provincia está gobernada por el PSOE. ¿Quién va a mirar ahí? Nada de lo que pasó. Nadie. Sobre el estado de alarma, me suena que ha insinuado... De emergencia nacional. ¿O cómo será eso? Me suena que ha insinuado que lo habló con Pedro Sánchez o con alguien de gobierno y le dijeron que no por eso vendría más gente, con lo cual no hacía falta pedirlo. Eso lo he oído yo esta mañana, no sé a qué nivel de concreción. O sea, justificando por qué no lo pidió, lo cual no deja de ser un error igual. Porque lo importante no es lo que le pides a un señor en privado, lo importante en política es lo que le pides en público. Porque lo de privado, vete a saber lo que te pueden haber llegar a decir o desdecir. Hombre, otra cosa que recuerdo yo, no sé si la recordáis, porque eso después no lo he visto reflejado nunca más, en un momento determinado los voluntarios no les dejaban acercar a las distintas ciudades o distintos pueblos. Y no me acuerdo quién era el que no dejaba acercarles. La consejera que dijo que es que eso era el caos, que era muy complicado. El propio gobierno eso. Autonómico. Bueno, que era muy complicado coordinar aquello, porque efectivamente hubo un momento en el que no había una cabeza rectora de toda esa gente y a veces podían más entorpecer que tal, cuando evidentemente el trabajo en conjunto de aquellos voluntarios fue heroico, ¿no? Y el único que hubo en muchos sitios. Sí. Con lo cual se entorpecieron. Probablemente hubiera sido un buen premio Príncipe de Asturias o Princesa de Asturias. Alejandra. De todas aquellas. Bueno, yo nuevamente, pues después de lo que acabamos de escuchar, es tan difícil poder hablar que no sabría ni qué tono utilizar. Diciendo esto, sabéis que yo he sido clara en la reivindicación de que, bueno, cuando estás en la oposición me gustaría pensar en la ejemplaridad. Ahora bien, me acuerdo de tener una pequeña discusión aquí con Julio en directo. Ya está, ya tenemos la cabeza, ya está, vale. ¿Sabéis qué? Que vengo de escuchar una víctima en la tele y hablaba exactamente ya de la nueva leña caída. Es decir, ya no es suficiente. Ya nuevamente hay una doble moral que ya está haciendo una relectura de la nueva división. Es decir, aquí nadie está hablando de lo que está pasando, de lo que acabamos de hablar. Nadie está hablando ni de Paje, ni de Sánchez, ni de los 424.236,84 euros que cobra al año Teresa Rivera. Es decir, o sea, aquí nadie... Todo esto no importa. Seguimos a las 12:30 de la mañana, seguimos hablando de Mazón y lo que queda. Así que, bueno, pues esta es la doble vara de medir con la que tenemos las responsabilidades. Y me gustaría también reivindicar, desde un tono más sosegado, pues que sí, que evidentemente todos tenemos que vender libros, no cabe la menor duda, pero me gustaría, sin el ánimo de juzgar a nadie, desde luego no a las víctimas, pero, que quizás lo acabo de hacer, pero que es verdad que todos tenemos la responsabilidad, desde los que ponemos la tele, porque por cierto, la televisión española sabéis que ya ha hecho sorpaso a Telecinco y que está en 12,3% de share a nivel de audiencia y que tomar responsabilidades, como bien está indicando la gente joven, significa abrir debates incómodos y poner responsabilidades para empezar con toda esta gente. Así que, bueno, un liderazgo que, como bien decía ayer Aznar en ABC, que traía aquí la entrevista, reivindica el tomar las decisiones ya, urgentemente. Y que, por supuesto, que no se nos olvida a nadie en esta mesa, que estamos todos en el mismo barco como está ese señor ahí diciendo, ¿no? Y que esto no es el siglo antes I de Cristo, no, esto ya es el siglo XXI y parece mentira que sigamos peleándonos con las cosas más básicas, como es ese tono de empatía hacia la ciudadanía, que por cierto, ya termino, ¿sí? Es la primera vez que quizás a Mazón le escucho, ¿no? O es ese tono que al final, con esa frase que decía Josep María,
pues no sé, ha habido un momento ahí que dices, bueno, por lo menos ya, ¿no?, escuchas otra cosa. Miguel, te voy a dar la palabra, pero va a ser justo después de la publicidad, y a la vuelta seguimos analizando esta dimisión de Mazón, las primeras reacciones y también esos posibles sustitutos que ya se barajan sobre la mesa. A la vuelta de publicidad. 1:20 de la tarde, seguimos en directo y conectamos precisamente en directo con la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo para hacer balance de esa dimisión de Carlos Mazón. Escuchamos. No sabe ni siquiera si su suegro le pagó la campaña. La pregunta es, ¿no sabe, no contesta? No. Sí sabe y no contesta. Eso es realmente lo que ha ocurrido en la comparecencia del Senado. Sí lo sabe, pero no lo contesta. Y no confiesa porque no puede, porque cuando a lo que debería ser un no rotundo, tiene que añadirle la coletilla no me consta o no me acuerdo. ¿Para qué? Para evitar más consecuencias judiciales. Por tanto, la conclusión es clara. A Sánchez ya no le queda defensa política, solo le queda defensa judicial. Si recordáis, sobre lo único que contestó fue sobre la legalidad del dinero que corría en el Partido Socialista. Y su mentira duró 24 horas. Dijo que el origen del dinero estaba justificado. Es falso. Y el Supremo pide que se aclare ante la Audiencia Nacional. No hay registro, no hay trazabilidad, no hay explicación del origen del dinero. La justicia podrá probar o no hasta dónde llega la corrupción económica del Partido Socialista, pero lo que ya está probado es que Pedro Sánchez mintió para taparla. Quien debe más silencio al sólido Ábalos o al decente Cerdán que explicaciones a los ciudadanos no puede seguir gobernando. Amigos, nuestro país, España, merece respeto. España merece que el partido del Gobierno respete el dinero de los ciudadanos. España merece un Gobierno libre de sospechas. España merece un presidente que no insulte la inteligencia de los españoles todos los días. España merece una política a su altura y se la vamos a dar, porque quien crea que este Gobierno está a la altura de España tiene la peor consideración de nuestro país. Por eso me quiero dirigir también a quienes consienten que esto siga así. Los socios han decidido ser cómplices, antes de la corrupción y ahora también del bloqueo. Si alguno de los socios tuviese la dignidad y la responsabilidad necesarias, acabamos mañana con el gobierno de la corrupción y el bloqueo. Si no la tienen, los españoles le responderán a todos en las urnas, a los culpables y a los cómplices. Y daremos por fin un gobierno digno a nuestro país. España necesita un cambio. Y no es una consigna política, es una obligación moral con el país. Sánchez no encabeza ninguna mayoría, ni tan siquiera un gobierno, encabeza un final. Un final que huele a mentira, a corrupción, a arrogancia y también a medio. Esta legislatura es absurda, este gobierno es insostenible y este presidente cuenta las horas que intenta estirar. Lo más inmediato es que quiten las manos del dinero de los españoles. Y por eso esta misma semana registramos en el Congreso de los Diputados una iniciativa para impedir que el Gobierno siga abusando de la prórroga presupuestaria. Por lo demás, si quieren gobernar, que presenten buenos presupuestos y que demuestren que tienen mayoría para aprobarlos. Basta ya de hacer y deshacer con el dinero de los españoles sin ningún tipo de planificación, ni de control, ni de autorización de las Cortes. Y seguiremos, por supuesto, porque en España es urgente acometer al menos 5 actuaciones. La primera, una auditoría total, para que los ciudadanos conozcan hasta el último detalle de estos años de saqueo. La segunda, una limpieza y neutralidad de las instituciones del Estado. Lo tercero es bajar los impuestos a unos ciudadanos que ya no pueden más. Lo cuarto es desbloquear todas las iniciativas parlamentarias que aprobamos y que este Gobierno ha incumplido, empezando por la Ley de Ocupación que lleva aprobada en el Senado más de un año. Y quinto, por supuesto, aprobar unos presupuestos. Y esto se hará, antes o después, pero se hará. Y lo hará el Partido Popular con o más partidos o solo,
pero se hará. Pues unas declaraciones que está haciendo Alberto Núñez Feijóo dentro de ese Comité Nacional del Partido Popular, que nos ha dejado algunos titulares como que España necesita un cambio, que tenemos un gobierno insostenible, que Pedro Sánchez no encabeza ninguna mayoría y pide, de hecho, esa mano tendida a los propios socios para llevar a cabo este cambio tan necesario para nuestro país. Julio Ariza. ¿Qué voy a decir? Que no tiene nada más que decir. Y este cambio lo hará con otros partidos o solo. ¿Con qué otros partidos? ¿Cuáles son los otros partidos con los que lo hará? ¿Con un diputado de UPN? Lo hará con un diputado de UPN. 130 escaños más un diputado de UPN. Más el canario. Y el canario. Y el cántabro. ¿O solo? ¿Lo harás solo? ¿Vas a hacer solo esto, Alberto? Bueno, pues, oye, yo no aplaudiría si estuviera allí. Yo no aplaudiría. No. Porque además prometió que iba a decir cuáles eran las 150 propuestas y leyes que iba a echar atrás del Partido Socialista y de Sánchez. Lo prometió en verano. Estamos en noviembre. Dinos simplemente cuáles son las 150 o las 50 o las 30 leyes que vas a echar atrás de Sánchez. ¿Cuáles son? Porque es que los españoles están esperando algo concreto. ¿Qué vas a hacer? Aparte de decir cosas muy bonitas sobre la democracia y tal, de la corrupción vas a hablar cuando te van a meter las elecciones o van a intentar meterlo en medio del juicio de la Kitchen, en el que te van a recordar todo lo que el Partido Popular fue capaz de hacer con dinero público, pagar a un señor para que siguiera Bárcenas, para que entrara en su casa con una pistola, para que se llevaran fondos reservados para pagar a los... ¿Qué nos vas a contar? ¿Qué nos vas a contar? Y nos vas a seguir insistiendo en que tú votabas a Felipe González mientras pagaba a los GAL y mataba a gente inocente con el dinero del Estado y los fondos reservados. Yo nunca pensé en votar a Felipe González. Lo primero que hace es expropiar Rumasa, quitarle todo lo que tenía un señor de forma absolutamente inconstitucional, de forma absolutamente ilegal, y a continuación pagar a unos policías, y el Partido Popular avala eso cuando llega e indulta a Vera y a Barrio Nuevo. ¿De qué estamos hablando? O sea, poneros de acuerdo con vosotros mismos y decirnos qué es el Partido Popular. Pues yo creo que no sabéis qué es el Partido Popular, ni a quién sirve, ni qué ideas tiene, ni qué defiende. No lo sabéis. Sabéis que queréis llegar al poder. Sabéis que para eso hay que echar a Sánchez. No queréis echar a Sánchez sino que el por qué queréis echar a Sánchez es porque os queréis poner vosotros. Pero decirnos, además de eso, de que queréis poneros vosotros, que vais a derogar de lo que ha hecho Sánchez. Miguel Robledo. Bueno, yo creo que el Partido Popular ahora es las mamachicho y el cacao maravillado, ¿no? Es decir, es un totum revolutum. Es decir, porque además, si es que no necesitas tener ninguna oposición, ya te la haces a ti mismo, o sea, te cubres a ti mismo. Es decir, hoy era el peor día, o sea, hemos tenido... Te voy a volver a cortar, perdóname. Escuchamos en directo a Alberto Núñez Feijóo, que está hablando de esa dimisión de Carlos Mazón. Una decisión correcta. La primera reflexión es la referida a las víctimas, la segunda a la reconstrucción, la tercera al partido, la cuarta sobre el propio Carlos Mazón y la quinta sobre nuestros rivales. La primera, y sin duda la más importante, las víctimas, sus familias. Siempre están y estarán las víctimas y sus familias como primer objetivo y deber de este partido. A ellas les debemos respeto, memoria y reparación, y no nos confundimos. Nosotros no vamos a dejar de trabajar por ellas y nunca las utilizaremos jamás. Y cuando digo jamás, es jamás. La segunda reflexión es la tarea política más urgente. Sabemos que sigue siendo la reconstrucción de un pueblo que ha sufrido demasiado. La prioridad es la Comunitat Valenciana, sus pueblos, su gente, su futuro. Por eso pido a los partidos que sostienen al gobierno autonómico que estén a la altura, que faciliten cuanto antes la elección de un nuevo presidente, que actúen con la responsabilidad que merece el pueblo valenciano. La tercera reflexión se refiere al partido. Todo el partido está unido en torno a las dos prioridades anteriores. Y yo mantengo todos y cada uno de mis compromisos adquiridos cuando presenté en Valencia el plan que lleva su nombre.
12.000 millones de euros para la Comunitat Valenciana y para que éste tenga las infraestructuras hidráulicas, viarias, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias que merece. Quiero decirle a los compañeros del PP de la Comunitat Valenciana que la Dirección Nacional no os va a dejar solos ante el reto que tenéis por delante. Cuarta reflexión. Hoy ha presentado la dimisión un compañero que ha reconocido equivocaciones que habrán marcado su vida para siempre, pero que también ha sufrido una cacería política y personal que debemos denunciar con toda intensidad, porque no es un asesino. ¿Cometió errores? Sí. También se disculpó y los asumió. Hoy los asumió hasta las últimas consecuencias. Pero ninguna emergencia nacional depende de una sola persona. Esa idea es de un cinismo y un simplismo intolerable, propio de quien quiere eludir sus propias responsabilidades. Señor Mazón ha decidido dimitir porque la situación y su fortaleza personal ya no le permitía seguir haciendo lo más importante, reconstruir la Comunitat Valenciana. Y ha tomado esta decisión con la responsabilidad de quien sabe que lo esencial está por encima de uno mismo. Con todo lo que han dicho de él, hoy les da una lección a los que jamás asumen nada, por muy grave que sea. Y quisiera hacer la quinta y última reflexión. La política en la que creo ha de ser justa. Y lo justo en este caso es volver a afirmar con toda rotundidad que lo que vivimos hace un año fue una emergencia nacional que el Gobierno de la Nación no atendió. Lo dije entonces y lo mantengo hoy. El Gobierno de España podía haberla declarado y no lo hizo. Tenía los medios, la autoridad y la obligación y no lo hizo. Hasta de eso han querido culpar a Carlos Mazón y ya está bien. Si ellos creían que estaba equivocado, tendrían que haber intervenido, declarada la emergencia nacional, que es su competencia, y no lo hicieron. Y no lo hicieron porque no quisieron hacerlo. Os digo una cosa. Si el Partido Socialista cree que con esto se borran sus responsabilidades, se equivoca. Porque las tenemos más presentes que nunca. Ya no tienen escudo. Fue este Gobierno el que en 7 años no hizo una sola obra que habría salvado vidas. Al contrario, promocionó inmediatamente a la responsable de esa ausencia de infraestructuras. Fue este Gobierno el que mantuvo en pleno del Congreso para poder tomar el control del Consejo de Administración de Televisión Española mientras la gente se ahogaba, literalmente. Fue una ministra de este Gobierno la que tramaba mociones de censura en los ayuntamientos y pagaba anuncios mientras se buscaban los cuerpos. Fue Sánchez quien estaba en la India, su ministra de Transición Ecológica quien estaba en París, su secretario de Estado de Medio Ambiente quien estaba en Colombia y su directora de Protección Civil quien salió esa misma mañana hacia Brasil, mientras cínicamente se refiere a dónde estaban los demás. Y fue Sánchez que pronunció la frase más miserable de aquellos días. Claro, que los valencianos pidieron recursos y nunca se los dieron. Y por eso no vamos a permitir que quienes abandonaron a los valencianos intenten ahora reescribir lo sucedido. Y por eso concluyo. Hay muchos que harán leña del árbol caído y seguirá el ensañamiento. Dirán si el presidente tendría que haberse ido antes o después. Pues yo digo algo distinto. Hace mucho más tiempo que debería haberse ido el señor. Pues reconoce Alberto Núñez Feijóo que Carlos Mazón ha dado una lección a aquellos que jamás reconocen ni asumen culpas, que ha reconocido equivocaciones y además que ha sido fruto de una continua cacería durante este último año. Ahora sí, Miguel Robledo. No, a mí me parece que Feijóo ha fallado en su deber de hacerlo dimitir, porque es que le estaba escuchando y a mí me da un puntito de alipor y escucharle ahora, porque da la sensación de que, oiga, teníamos ahí un carbunco ahí, teníamos que era Mazón, nos lo hemos quitado y ahora de repente como que descubres todo lo que tenías que haber hecho. Oiga, si usted ha fallado en su primer deber, es decir, ha tardado 12 meses
Es decir, antes lo hablábamos, era necesario que hubiera presentado hoy la dimisión, lo podía haber hecho hace un mes, hace 2 meses, hace 6 meses. Es decir, ¿pero qué es esto que al final, en un proyecto nacional, el presidente del partido, el presidente, el que dirige la estrategia de alguna manera política de todas las comunidades, hay que esperar un año a qué? Oiga, si usted estaba tan convencido de que Mazón había que sacarlo, lo tiene que hacer inmediatamente, porque políticamente lo que ha logrado es concentrar y un reconocimiento de todas las culpas sobre Mazón, que bastante tiene ya con lo suyo. Pero claro, ahora escuchamos una música o una letra que suena muy bien, la música pues no tanto, ¿no? Ya veremos a ver todo esto, porque en estos 12 meses, ¿cuántas mociones han presentado? ¿Cuántas propuestas han presentado? El resto de autonomías que ha hecho el Partido Popular en Castilla-La Mancha, donde, claro, como solo había 6 muertos, pero claro, o sea, 6 muertos es poco, 200 es mucho, o sea, que no es una vida, sino que depende de quiénes sean y dónde sean. Oiga, no se ha activado el partido. Entonces, a mí me da un poquito de reparo, unido a estas imágenes que veíamos, de los aplausos que me estaban recordando más a la reunión del Politburo soviético o de los chinos, cuando dice unas palabras el líder y todos aplauden. Se supone que es un acto en la intimidad de la ejecutiva, ¿no? Entonces, no sé, o sea, yo creo que si ha fallado en este deber, la pregunta es ¿en qué deberes más políticos ha fallado Feijóo? Es decir, o sea, los presidentes tienen una autonomía tan fuerte que el presidente es incapaz de corregir un rumbo ante situaciones como esta, porque la sensación ahora es que, bueno, que terrible ha sido Mazón, y si ha sido tan terrible, tan malo, que ahora explotamos en contar las cosas, el peor día del año que teníamos para dimitir, que es cuando lo veíamos en las retransmisiones, cuando se estaba produciendo la dimisión la intervención de la dimisión de Mazón, y en la pantalla pequeñita, en la doble pantalla, era el fiscal general entrando en el Tribunal Supremo, que eso para mí era noticia. Pero como decía antes, ¿para qué queremos enemigos si ya marcamos nosotros la agenda? Entonces, hoy no hay un resurgimiento del Partido Popular como parecía Feijóo estar lanzándolo. No, lo que es un momento yo creo que de humillación absoluta y de marcar una agenda siempre en negativo. Pues nada, así nos va a ir estupendo. Luego no nos extraña que las encuestas estén diciendo lo que están diciendo. Claro. Aquí paz y después gloria. Está claro que ha sido una mala gestión por parte del Partido Popular esa dimisión de Carlos Mazón en un día tan señalado como hoy, en el que todas las miradas tendrían que estar puestas en ese fiscal general del Estado. Nos vamos a ir a publicidad y enseguida seguimos analizando toda la actualidad. 1 minuto para la 1 de la tarde, tiempo para hablar con el Club de Amigos. Hola Cruzado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues yo vengo a recordar, veíamos la cabecera del Club de Amigos esa agenda, pues vengo a recordar que este jueves, como cada jueves hasta el 18 de diciembre, tenemos ese ciclo con Fernando Paz, en el que estamos hablando de la historia del cristianismo, en un momento en el que los cristianos, estamos más que, pues en una situación muy comprometida. Decirles que el próximo jueves hablaremos de la figura de Jesús de Nazaret, que está siendo un ciclo como de los muchos que hace Fernando Paz, súper interesantes. Todas aquellas personas que se han perdido las sesiones anteriores de la 1 a la 3, no hay ningún problema porque se pueden hacer con las grabaciones. Decirle a la gente que se puede reenganchar al ciclo cuando quiera y como quiera, de forma presencial o online, porque es un ciclo que, como digo, son sesiones independientes. Es cierto que, pues que lleva una trayectoria, pero no pasa nada porque se pueden hacer con las grabaciones. Estamos ya a 3 de noviembre y ya va quedando solo 2 meses para que finalice el año, y no quiero que nadie se quede sin poder disfrutar de esta desgrabación que tenemos en el Club de Amigos. Los socios, tanto las personas que se hacen socios como las personas que están haciendo donaciones puntuales, desgraban, y los primeros 250 euros se desgrabaría un 80% de la desgrabación. O sea, de la cantidad, es decir, te devuelven 200 euros, pagarías una cuota anual de 50 euros al año. Nos está diciendo muchísima gente que es socia que cómo puede hacer para llegar a lo que le falta para conseguir esos 250 euros. Se pueden hacer a través de donaciones puntuales, a través de aumentar la cuota estos 2 meses que quedan, cada uno en función de su economía, de su gestión familiar, lo puede hacer. Es importante que sea antes del 31
31 de diciembre para que entre en la desgravación de la renta, porque si no, no podremos hacer absolutamente nada. Recuerdo, hay que llegar a los primeros 250 euros para obtener el 80% de la desgravación. Te devolverían 200 euros. 200 euros. Pagarías una cuota de 50 euros al año, que son 4 euros al mes. Eso en el caso de las personas físicas, porque también nos está llamando gente que tiene una empresa, ya sea pequeña, mediana o grande. Se puede desgravar en el impuesto de sociedades. El primer año te desgravarías el 40% de la donación y los segundos y el sucesivo te desgravas el 50%. Es decir, si haces una donación de 500 euros, el primer año te desgravas 200 euros y a partir del segundo año, si mantienes la cuota o es superior, unos 250 euros. En el caso de las personas físicas, que a lo mejor por circunstancias personales se lo puedan permitir ayudarnos más, ayudarnos una cantidad más grande, como por ejemplo 500 euros, se desgravarían 300 euros. Es decir, los 200 primeros euros serían de los 250 euros y los 100 del resto. No queremos que nadie de los que nos ayudan poderles ayudar con esta desgravación, por lo que es muy importante que la gente que está haciendo esas donaciones a través de los números de cuenta que aparecen en pantalla se pongan en contacto con nosotros, porque necesitamos una serie de datos para que nosotros podamos hacer constar que es suya la donación, como es nombre, apellido, dirección postal y DNI. Es algo muy importante, por favor. Así que todas aquellas personas que lo están haciendo, que ya sabemos que son muchas, nos llamen para comprobar con ellos sus datos. Les necesitamos. Nosotros muchas veces nos dice la gente, gracias por estar ahí. Pues nosotros les damos las gracias por ayudarnos, por cada vez somos más y solo les pedimos que nos ayuden haciendo extensive que existe esta televisión, que nos vean, que nos sigan y que sobre todo que nos ayuden haciéndose socios o haciendo esa donación para poder seguir hacia adelante, que es algo muy importante más en esta proliferación de telepedros que nos inundan día a día. Ahora, como siempre, un teléfono, un contacto, ¿cómo se pueden poner en contacto? Es muy sencillo, están viendo en las pantallas el número del teléfono del Club de Amigos, que es el 91-616-2464, o nuestro correo electrónico, que es clubdeamigos@clubdeamigos.org. También viene ese QR, que es nuestro canal de WhatsApp, en el que también informamos de esas desgravaciones, de cómo nos pueden ayudar, de cómo hacerse socio, de la información pues que comparte esta casa de actualidad. Así que lo tienen muy sencillo para ponerse en contacto con el Club de Amigos. Siempre contestamos a todas las llamadas, ya sea a la hora que sea. Nosotros al final lo que queremos es que aquellas personas que se quieran poner en contacto con nosotros tengan respuesta. Y para crecer nos hemos planteado si o llamamos a Pedro Sánchez y le pedimos que nos ayude o se la pedimos a los espectadores. Eso es. Hemos descartado lo de Sánchez, lo digo para que estén tranquilos. Si los espectadores nos ayudáis, esta casa crecerá. Y esta televisión tendrá más cobertura y Luis del Pino será escuchado en muchos más sitios. Si no, nunca vamos a pedir la ayuda de Pedro Sánchez, pero dependemos de los espectadores. Tenéis que tomarlo en serio porque es que cambia la sociedad. Una pequeña televisión puede hacer un grandísimo trabajo. Tiene un efecto multiplicador. Sobre todo, pues hablando de nosotros. Se dice. Y no solamente por los temas de opinión. Ayer nosotros dijimos en el Telegram a las 11 de la noche, anunciamos lo que iba a pasar esta mañana. Mientras todos los demás decían, especulaban con cosas, nosotros lo contamos, pues va a pasar esto. Bueno, pues, a través de tu canal de Telegram. Sí, que por cierto, hoy me han dicho que podía habilitar los emoticonos en el canal de Telegram. Y un chico muy simpático ahí arriba me ha cogido el móvil y ha dicho, mira, se hace así. Y he habilitado los emoticonos, pero había mucha gente que escribía diciendo que podamos decir algo, si nos gusta, si no nos gusta, y tal. Así que ya podéis poner, los que estáis en el canal de Telegram, ya podéis poner emoticonos. Y sobre todo, don Julio, que aquellas personas que ya son socios, que por favor que hablen a sus amigos, a sus familiares de que existe esta televisión, de que tenemos estos canales de información, porque juntos somos más fuertes para combatir esta desinformación en la que pues estamos. Pues con eso juntos somos más fuertes. Nos quedamos, Paula. Muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros y por ponérnoslo tan fácil. Y vamos a escuchar ahora sí las primeras reacciones a esa dimisión de Carlos Mazón por parte del Gobierno, que como era de esperar, pues llegan mal y tarde. Bueno, yo creo que la decisión de Mazón llega tarde y mal, ¿no? Tarde porque, pues es verdad que no ha dimitido, aunque sí dice que va a dejar el cargo, ¿no? Y llega tarde porque esto se tenía que haber producido pues hace un año, ¿no?
Pues hacer caso a las víctimas. Llevan un año esperando y yo creo que este es el momento. Que las víctimas han hablado y Carlos Mazón tiene que hacer caso a las víctimas. Para mí es lo que debe hacer. Sí. Aquí el único que no hizo su trabajo es el señor Mazón. Y hoy hemos visto la cara de la indignidad y de la humillación de la política. Por cierto, supongo que esta comparecencia la ha pactado con el señor Feijóo. O sea, Feijóo es connivente de esta comparecencia que ha tenido el señor Mazón. Y Vox también. Claro que sí. Yolanda Díaz, a través de la red Blue Skype, también mostraba su rechazo a esta comparecencia y decía 229 víctimas y sus familiares no merecían esta comparecencia, no merecían este presidente y no merecen a un Feijóo que ha sido incapaz de liderar cuando más lo necesitaba. También a través de las redes sociales, en este caso a través de X, Ione Belarra se pronunciaba y decía: Mazón anuncia su marcha como consecuencia de la movilización social y política del pueblo valenciano que lleva un año clamando por la verdad, justicia y reparación. Vamos a trabajar para que termine en la cárcel por lo que hizo y para echar al Partido Popular de las instituciones. Alejandra Nuño. Y de España, supongo. Bueno, pues lo que hemos dicho a lo largo de todo el programa, que los que están ahí viéndonos no están notando que tenemos como una sensación, o yo por lo menos voy a hablar por todos así, a lo bruto, pero como de tristeza, diría, ¿no? Que hay como una pesadumbre. Yo no sé si también es por el hartazgo o por estar viendo que no merecemos un gobierno así, pero es que no merecemos una oposición así tampoco, porque es que nos estamos dando un tiro en el pie constantemente. O sea, es muy difícil ahora escuchar todo lo que estamos escuchando y cómo se lo hemos puesto en bandeja, cómo en un día donde tendríamos que estar hablando de algo histórico, por desgracia, en este país, que es que estamos viendo que el mayor garante de la legalidad y protección de los ciudadanos está siendo juzgado en un Supremo y, sin embargo, nosotros estamos hablando de toda esta película, porque, desde luego, lo que queda muy claro es que no podemos subestimar la capacidad de esta gente. O sea, nosotros hemos asistido la semana pasada a un Senado donde todo el país, yo tengo clientes en Latinoamérica, yo le decía a mis clientes, que por cierto son de Albacete, les decía: oye, Paco, José, ¿estáis viendo lo que está pasando ahora mismo en la tele? Porque es que, y en el país, es que estamos hablando todo el país de las gafas de Sánchez en el Senado. Esto es lo que nos estamos enfrentados. O sea, al final siempre en la conversación vamos a reflujo, ¿no? Nunca la dominamos y nunca la estamos liderando. O sea, que bajo esta premisa es tiempo, ¿no?, de tomar liderazgos recios, solventes y coherentes. Y bajo esta también ya última conclusión, y me sumo al club de amigos, estoy encantada y promovería que estos diálogos y estos espacios de reflexión que no solamente estén en Madrid, sino que también los podamos llevar a los territorios, porque se necesita hacer mucha voz conjunta. Y es muy de agradecer cuando a una Asturias, a una Extremadura, o a un Murcia podemos llevar las conversaciones, porque la gente está ávida. La gente está ávida de contar y de hablar y de participar en otros discursos, os lo puedo asegurar. Así que, bueno, es un poco por ahí por donde yo veo este tema. Francas. A ver, muy rápido, pero es que en Valencia es muy interesante estudiarla algún día, ¿no? Sí. Pero recordad solo, el PP lleva 2 dimisiones últimamente, Noelia por falsificar el currículum en uno de los X sitios que estaba, y Mazón, pues los errores del día de la Dana o de la gota fría, o mejor dicho, de la riada del pollo de las narices. El PSOE no ha dimitido ninguno. Tiene gente con más falsedades en el currículum que no le ha multiplicado por mucho, pero da absolutamente igual. Y lo del pollo ya hemos dicho que probablemente es que más que dimitir por errores, tendrían que dimitir con un juicio penal. Pero recordaré Camps. A Camps no sé cuántas portadas le dedicó el País, pero suficientes. Como no hubo muertos, se quedó en el País. Aquí, en el caso de Mazón, lo que ha habido es montar un acto pagado por todos para echarle encima a toda la gente y que toda España en la televisión viera como el falso funeral, que en el fondo no era un funeral, sino que era un acto contra Mazón, acababa con él y le daba la estocada. Y en medio podíamos recordar a Rita Barberá, otra valenciana ilustre, de las cuales la ciudad de Valencia nunca le agradecerá suficiente su trabajo, que hasta los suyos la pusieron a caer de un burro, cuando después resultó indemne todo, eso sí, pero muerta.
Y por cerrar el tema de Valencia, al menos por hoy, recordarles como nota informativa que hoy está declarando como testigo ante la jueza Maribel Vilaplana, esa periodista que comió ese fatídico 29 de octubre con Mazón. En su declaración ha reconocido que Mazón sí que se cambió de ropa durante la tarde, que durante la comida sí que recibió llamadas telefónicas, que llegó incluso a firmar una serie de documentos que le llevaron hasta la mesa. Le habían requerido ese ticket del parking. No lo tenía, tampoco he ido a ese parking a reclamarlo. Una declaración que, bueno, ahí está. Miremos a ver si sirve para esclarecer todos los hechos y todos los acontecimientos de aquel 29 de octubre. Y ahora sí, pasamos página porque nos vamos a lo que realmente es la noticia del día, y es que hoy está en el Tribunal Supremo declarando el fiscal general del Estado. Un hecho inédito, un hecho histórico, porque nunca antes un fiscal general del Estado se había sentado en el banquillo. La Fiscalía General del Estado es un organismo que se podría definir en un conglomerado de palabras de alta importancia, pero para simplificarlo, este se encarga de velar por la legalidad en todos sus ámbitos. Esta entidad pública está bajo el mandato de Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, que se ha situado en la cúspide del Ministerio Público desde el año 2022, cuando el Ejecutivo lo propuso para el cargo ante el Consejo de Ministros. Este varón salamantino de 57 años es fiscal desde el año 1999, pero desde aquel mes de marzo de 2024, García Ortiz ha estado en el punto de mira por la presunta filtración de datos confidenciales del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, quien estaba imputado por fraude fiscal y falsedad documental, una persona anónima que cobró importancia por ser el novio de y porque al otro lado el ya famoso caso Koldo García se encontraba latente. El abogado de Alberto González Amador, Carlos Neira, estaba negociando con la Fiscalía Provincial de Madrid y en el transcurso de la negociación el propio abogado remitió un correo en el que admitía que se habían cometido delitos contra la hacienda pública. El día 12 de marzo de 2024, la presidenta Isabel Díaz Ayuso declaró que el hecho de que su pareja estuviera siendo investigada no tenía nada que ver con la Comunidad de Madrid y en esta línea achacó a la Fiscalía General del Estado ser partícipe de una operación de persecución política y al mismo tiempo de opacar casos graves de irregularidades que se relacionaban con el Ejecutivo. En esta línea del tiempo, Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, ordenó a la Oficina de Comunicación de la Fiscalía General emitir una nota de prensa oficial para aclarar la verdad de los hechos. En esa nota no se citaba expresamente el correo del abogado Neira y se mencionaban datos que solo podían provenir de ese mensaje, una difusión que no tenía consentimiento por ninguna de las partes para difundirlo, atentando así contra su deber de confidencialidad. Y así fue. Una gran cantidad de medios de comunicación se hicieron eco de información con datos personales de un ciudadano en el marco de una conversación privada. Asimismo, el novio de Ayuso se querelló contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos y fue instruida por el juez Ángel Hurtado. Según un informe publicado por la UCO, en consecuencia con esta investigación, se ha comprobado que en el teléfono móvil del fiscal no había mensajes entre el 8 y el 14 de marzo de ese año, un periodo clave para la investigación. Además, se ha constatado que García Ortiz cambió de teléfono móvil y borró mensajes de WhatsApp, hasta en 2 ocasiones, el día 16 de octubre de 2024, justo cuando la causa fue asumida por el Tribunal Supremo. Esta trama convierte a García Ortiz en el primer fiscal general de la democracia en sentarse en un banquillo de acusados, la persona clave de proteger los derechos que gozan los ciudadanos, imputado por saltárselos. El Tribunal Supremo da inicio este mismo lunes a un juicio que se extenderá hasta la 5ª sesión el 12 de noviembre, donde declarará el fiscal general después de que lo hagan los agentes de la UCO. Durante los 6 días declararán más de 40 testigos que, de una forma u otra, poseen relación con lo sucedido. El fiscal general, que no ha querido emitir y que tampoco ha querido admitir lo sucedido, olvidando así la dignidad ética de su cargo, se puede enfrentar a 6 años de cárcel y 12 de inhabilitación. Un juicio que no se está pudiendo seguir en directo, pero sí que nos comienzan a llegar algunas de esas declaraciones, como por ejemplo la del propio fiscal general del Estado, que niega haber sido el cabecilla, el encargado de transferir toda esa documentación, todos esos secretos, y en el que también señala directamente la instrucción que está llevando el juez Hurtado. Señor García Ortiz, ha oído los hechos de punibles que son objeto del presente juicio oral. ¿Se considera autor responsable de los delitos que se le imputan? No. Julio, un hecho histórico, como decíamos, un hecho que no se debería estar dando, que no nos lo merecemos los españoles, que un fiscal general del Estado esté siendo juzgado, que no haya dimitido y que siga ahí.
Si solo fuera eso. Exactamente. Una Sí, más. el problema de este juicio es quién es el juzgado, porque los delitos es que los vemos todos los días. Es que no hay filtraciones todos los días de todos los juicios, de los sumarios secretos, todos los días. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que es el novio de Isabel Díaz Ayuso y que él es fiscal general del Estado. Entonces, son dos ingredientes que cambian toda la película. Es que no tiene explicación posible que un Estado de Derecho permita esto. Han pasado todas las líneas. Han pasado todas las líneas. Y hace tiempo, además. ¿eh? Sí, es que ya cualquier cosa puede ocurrir en España. Pero hay una cosa que yo, a ver si sois capaces de explicarme porque no lo entiendo. Esta mañana decían que será muy difícil que el fiscal salga mal parado jurídicamente porque no hay ninguna prueba objetiva de que mandara el mensaje. O sea, no se ha encontrado el mensaje mandado por él. ¿Vamos? ¿Y por qué? Porque al borrar todo lo del móvil se ha cargado las pruebas. Pero en simultáneo yo recuerdo algo el parecido. móvil que le pagamos nosotros. Sí, pero yo recuerdo algo parecido a que se hizo un suplicatorio a las empresas que tenían los mensajes, no sé si era Google, Meta, Metito, y que esos mandaron todo. Yo eso lo he leído en algún sitio. Entonces, si llegó todo lo de los mensajes y los correos electrónicos y todo, alguien nos habrá mirado, porque alguien los pidió. Y si alguien los pidió, no será tan difícil encontrar los mensajes que mandó el señor este. ¿Habéis oído hablar alguna vez, después de que se dijo que se mandó por las empresas, algo de los mensajes, de los correos? No, y luego hay una cosa curiosa con los mensajes y los correos, que se los envías a alguien. Sí, que lo suele tener. Claro. El enviado siempre lo suele tener. Claro. Que también se dijo que daba igual que lo tuviera porque los otros lo tenían. Claro. Pues nada, tampoco. O sea que... No sabemos nada. Bueno, que hay aquí... unas lagunas, para mí, más gordas que lo que no son lagunas. Pues si no sabemos nada, oye, Amazon otra vez tú. Vamos con Amazon, que lo del fiscal no tiene ninguna WhatsApp y Google ¿No, Miguel? dijeron que era Ninguna. imposible recuperar esos mensajes. ¿A qué era imposible? Era imposible. No lo pudieron Google, pero yo creo que de recuperar. Meta, de la parte de WhatsApp, algo recuperaron. Lo cual también es doblemente inquietante, porque WhatsApp te jura y te perjura que van de punto a punto, que es imposible, ni ellos mismos pueden tener acceso a esos mensajes, y luego birlo que coño resulta que sí, ¿no? De todas maneras, aquí hay una cosa que es fantástica, recogiendo las palabras de Félix Bolaños, ¿no? Textualmente, han pasado 12 papas, 4 reyes, 2 presidentes de la República, 2 dictadores, 106 ministros de justicia y 4 presidentes del gobierno para haber sentado en el banquillo al fiscal general, que además, reconociéndole la presunción de inocencia y que probablemente puede que salga indemne, oye, esto lo tendrá que dilucidar y yo no quiero ser de los que me ponga a apedrearle antes de que la justicia lo solucione, pero sí es cierto lo que decía Julio, es decir, todo esto tiene que ver porque en medio está un objetivo político clarísimo que es Isabel Díaz Ayuso y por eso se meten todos estos. Es decir, que en el fondo estamos en un paso más de la tiranía, ¿no? Es decir, el respeto a la ley da exactamente lo mismo, el respeto a las instituciones da exactamente lo mismo, por tanto, acaba afectando a la convivencia. ¿Cómo no va a afectar a la convivencia? Cuando te das cuenta que las fuerzas del Estado, es decir, van contra Isabel Díaz Ayuso, que se ha convertido en la única gran oposición que hace el Partido Popular en toda España, ¿no? A pesar de que desde el Partido Popular estén, sobre todo desde el aparato, estén diciendo que no, que el Ayuso sale de Madrid y no tiene ningún gancho, que eso es mentira, que es mucho mejor Juanma, que seguramente en Galicia, vamos, levanta de las sillas a los espectadores como se levantaban los de la Permanente aplaudiendo a Feijóo, ¿no? Eso es lo grave, un paso más en un proceso de tiranía en el que la ley está al servicio y las instituciones al servicio del tirano, en este caso del gobierno. Si no hubiera sido Isabel Díaz Ayuso, es más, si hubiera sido, yo qué sé, el de Murcia, por decir algo, ¿no? O el de La Rioja, que ni nos hemos enterado. Pero había que hacer, había que incidir. Y lo único cierto de todo esto, al margen de los jueces y del Tribunal Supremo, lo que al final decida, es que este señor estaba enredando en mitad de la melé y estaba tocando en un avispero, en un nido de avispas donde no tenía que haber estado nunca. Ese es el tema. A partir de ahí, borra los mensajes, deja de borrarlos. Es decir, chico, es que es todo tan chusco, es decir, es todo, huele todo
tanto a Cacola que vamos a esperar, ¿no? Y no olvidemos que recuperen o no esos mensajes está destruyendo unas pruebas claves para un juicio como este. El Partido Popular contestaba así a una situación inédita como la que estamos viviendo. Arrastrar la toga del Ministerio Fiscal al banquillo de los acusados es un absoluto abismo en la degeneración y la degradación de nuestra justicia, que no tiene precedentes. Y es una imagen de degeneración democrática e institucional que refleja lo que significa el sanchismo. El fiscal general del Estado está todavía a tiempo de evitarlo. ¿Cómo? Dimitiendo, aunque sea en el último minuto. Alejandra Nuño. Mira cómo pongo la mano, ¿eh? Bueno, vamos a ver, aquí estamos hablando de la gota, esa lluvia fina, ¿no?, que va desdibujando lo importante. Y al final aquí lo importante es, más allá del fiscal, que como está diciendo Miguel, vamos a ver en qué queda lo del fiscal y a ver si es un nuevo boomerang, que ya sería el torpedo final. Pero aquí estamos, mirad, estamos negociando un país con prófugos de la justicia. Aquí estamos gobernando sin presupuestos. Aquí tenemos un ataque sistémico, constante, porque ya estamos viendo todo el lote de esta mañana, ¿no?, como estamos ahora con lo de Mazón, de contra jueces y contra periodistas. Y al final esa gota, ¿no?, esa lluvia fina constantemente desdibujando que es una cuestión de nación, es una cuestión de constitución, y al final todo esto es una erosión de confianza y una erosión de la cohesión social. Pero bueno, por otra parte, y volviendo a la primera tema que hemos hablado, quiero pensar en positivamente y ver que tenemos ahí una juventud y que tenemos una sociedad que va pidiendo justicia y que va a ir tomando, si Dios quiere, pues cartas en el asunto a través de donde lo tenemos que tomar, una sociedad democrática, que es en las urnas. Tengo la sensación de que hay como cierta depresión general hoy. Vamos. Ahora mismo. Y que vamos cayendo todos. A ver, Franqui, es que, a ver... Cuando la semana pasada, más bien era la semana no, en que a Pedro Sánchez le iban a dar bofetadas. Estamos en forma. En carne de identidad, arriba y abajo. Franqui, que el Supremo, el día 30 de octubre, decidió no inhabilitar cautelarmente al fiscal general. O sea, el fiscal general hoy no está en el banquillo. No tiene la pena de banquillo que tienen todas las personas que pasan por una instrucción y por una imputación. Van al banquillo. Él no, él está sentado con su toga, con el resto de abogados y de fiscales. Y eso es, y le han permitido eso el Tribunal Supremo, que es el que ha dicho no lo inhabilitan. Es decir, lo imputan, pero no lo inhabilitan cautelarmente. ¿Esto alguien lo puede explicar? Que, por cierto, pidió sentarse, sabes que ha sido todo un tema, ¿no?, de negociación de dónde estaba sentado. O sea, esto era lo que preocupaba. Pero ojo, perdonad, aquí solo estamos hablando de que el relato del PP o de Vox está al servicio del relato político. Cuando ellos están una hora decidiendo dónde va a estar sentado este señor para poder nuevamente que la gente que estaba tomando ahora el café siga viendo esto en la televisión. Este es el problema. Así que, pues voy a incidir, como no vayamos a las regiones... Pero fijaros que lo más cómico de la ubicación es que es la primera vez en la que la Fiscalía, que obviamente no está pidiendo ningún tipo de pena, físicamente la han colocado... Lo ha hecho bien el Tribunal Supremo, lo ha colocado al lado de la defensa. La defensa, sí. Es decir, cuando la Fiscalía está siempre al otro lado, precisamente al lado o sea, está al lado de la defensa. Pero es que la intervención es decir, porque la defensa fiscal... es Abogacía del Estado y Fiscalía. Sí, pero es que la intervención de la Fiscalía esta mañana, la que he oído yo por ahí, que no la he oído en directo, he oído que alguien relataba lo que había hecho el fiscal, era exonerar, no sé si era fiscal masculino o femenino, no lo sé, pero el que actuaba era exonerar al fiscal de todo eso por haber conseguido pruebas sin venir a cuento, por allanamiento de despacho, por no sé qué. O sea, eso que va a pasar, eso es evidente. O sea, y este señor no solamente no ha dimitido, sino que quiere todas las prebendas de su cargo en el juicio, que tiene más delito. ¿Por qué le han dejado hacer todo eso? Pues a mí me da la sensación, pero no lo sé porque no soy abogado, tú, Julio, sí, es que todo eso les da mucho miedo que por cualquier motivo puedan alegar algún tipo de cosa contra él.
Y entonces van a coger la ley exacto, lo de imputarle, pues es una cosa que forma parte de su oficio, y lo del otro, pues igual no forma tanta clara parte de su oficio, porque tendrían que hacer una especie de cosa, porque en ningún sitio pone que el fiscal general del Estado, estando imputado, tenga que dejar el cargo, con lo cual yo creo que van para ir los tiros. Pero yo quería ir por otro lado, lo que has dicho tú, pero un pasito más. Venga, dale. A mí me preocupa lo que has dicho tú, porque es así de simple, pero me preocupa el siguiente paso, que es que la sociedad está igual que la política. Es decir, que cuando nos encontramos que una serie de gente está dispuesta a defender al fiscal general del Estado, haga lo que haga porque es de los míos, lo cual entendería si comes con él, porque lo has nombrado, pero es que el ciudadano de la calle también se posiciona o a favor o en contra. Y entonces, si coges al ciudadano aparte y le planteas una serie de criterios, probablemente nadie defenderá que robar está bien, nadie defenderá que abusar del cargo está bien, a no ser que sea el mío. En el momento que todo lo que un ciudadano / ciudadana diría que está mal, le dices, no, pero es que lo ha hecho Pepito, que es el tuyo. Ah, entonces ya está bien. Eso es lo que me preocupa, porque eso es España dividida en dos. Y España dividida en dos siempre acaba igual. ¿Tú sabes lo que me preocupa a mí? El segundo pago del IRPF. Bueno, me parece muy bien, sí. No, pero vamos a ver, aquí es que termina el 5 de noviembre. Eso es lo que nos preocupa, el resto ya, pues... Sí. Pero vamos a ver, esto de agitar o esperar que la ciudadanía salgamos a la calle y tomemos la Bastilla, es decir, eso es olvidarnos que el sistema, entre ese ciudadano, que por más que salga da exactamente lo mismo, porque se lo fuman en pipa del color que sea, y los partidos políticos, tenemos una cantidad de instituciones intermedias que están pasivas, de empresas que nos llenan la cabeza de su responsabilidad y su ESG y la gobernanza, que están pasivas. En la banca, quitando Bankinter, que es un banco que ha estado valiente, sus dos presidentas han estado valientes y han defendido, pero los abogados, solo el Colegio de Madrid se ha personado. Los otros 50, 60 colegios, porque hay provincias que tienen varios colegios, ¿dónde están? ¿Dónde están los abogados del Estado? ¿Dónde están está la todas COE? las asociaciones? ¿Dónde está la Iglesia Católica, la Curia? ¿Dónde porque están? recordemos la COE en la transición. ¿No están? La asociación de la prensa en otros casos. Es decir, oiga, Y el ciudadano individual aislado poco puede hacer. Son tan representantes como pueden ser los partidos políticos. Lo que pasa es que esto de al final, la gente no sale a la calle, es que la gente no tiene por qué salir a la calle. Y además casi mejor que no salgamos, porque para coger y amotinarnos y linchar... Oye, que en Ferraz sigue yendo gente cada tarde. Sí, y fíjate la eficacia que tiene. 25 pero hay gente personas que son héroes. Pero tiene mérito, porque llevan ¿cuánto tiempo? Sí. Bueno, pero aprovechan para rezar el rosario, que no está mal. Eso está muy bien, sí, y así no pero salvan seguimos sin resto. escuchar a los partidos políticos, en este caso a la oposición, a María Concepción Gamarra, Cuca Gamarra, que es el único caso que tiene el Partido Popular, que pasa de secretaria general, te defenestran y encima tienes casi más protagonismo que antes. Siguen sin hablarnos de la vivienda. Siguen sin hablarnos del IRPF, siguen hablándonos, no del IRPF, lo que nos viene a partir de enero, ese nuevo impuesto que nos quitan de nuestros salarios para la aportación intergeneracional. Es decir, y mientras tanto, 100 euritos, ¿no? 100 euritos de media, ¿no? 100, 50 o 60, si es que lo mismo, si es que cada día hay un poquito más. Sí. Son esos Las basuras también son 100 euritos microhistorias. Es decir, chico... La factura digital, que empieza el 1 de enero, es decir, y va a arrasar a las empresas porque se hace exclusivamente para tenerlas controladas. Y además hay que comprar el software, otro gasto más. Chico. Es terrible. Nos vamos a ir a la última pausa publicitaria, pero antes una última hora que acabamos de conocer, que es que Moncloa habría remitido al juez ya esos correos de Begoña Gómez y ahora sería el juez quien se los remita a la UCO para analizarlos. También habría remitido al magistrado Juan Carlos Peinado los nombres de los secretarios de presidencia que estarían a cargo, que tendrían relación directa con esa secretaria. A la vuelta les ampliamos toda esta información. 2:25 de la tarde, seguimos en directo y hoy tenemos con nosotros a Ignacio Martí, responsable de alianzas estratégicas de Comunidad Solar. Ignacio forma parte del equipo que está revolucionando la forma que accedamos a la energía solar en España. Hoy viene a contar cómo funcionan las baterías de energía y cómo sirven para proteger el hogar y ahorrar en la factura de la luz. Muy buenas tardes, Ignacio. ¿Para qué sirven las baterías? Hola, muy buenas tardes.
Las baterías sirven sobre todo tiene dos funciones principalmente. Uno es para ahorrar energía, es decir, todas las baterías funcionan de la misma manera, almacenan energía y después liberan esa energía almacenada. Y el segundo objetivo es protegerse ante apagones que ya hace un mes, si recordáis, hace un mes ya nos advirtieron que podrían haber apagones. Bueno, en las 2 últimas semanas ya ha habido apagones en Ourense, en Valladolid, en Cuenca y la última, la semana pasada a finales, Galapagari y Torrelodones. Aquí lo que hacen las baterías es lo que hemos dicho anteriormente, es almacenar y liberar. ¿Qué tipo de baterías existen, Ignacio? Sobre todo dos, ¿vale? Una es en los parques, que es la que tenemos nosotros, son baterías industriales que tenemos en nuestros parques solares en las que comercializamos el autoconsumo remoto y como pueden ver en las imágenes hay una colina en la línea verde que es justamente cuando amanece y cuando anochece, que hay un pico y después baja, es una energía muy regular. Lo que pasa es que la energía solar necesita de fuentes alternativas para poder almacenar, para que sea rentable, ¿no? Por otro lado tenemos la línea naranja, que es más o menos el consumo medio de cualquier familia o negocio. Y después tenemos la línea azul, que es muy importante porque la línea azul es lo que se considera la curva del pato, que es el precio de la energía. Daros cuenta que hay 2 picos, uno por la mañana, que es normalmente cuando consumimos más energía, que es cuando nos levantamos por la mañana, vamos el desayuno a los niños, encendemos los electrodomésticos y después durante el resto de la mañana el precio es muy bajo de la energía. Después vuelve a subir un pico enorme que es normalmente al atardecer noche, que es cuando volvemos a nuestras casas y hacemos un consumo mayor de la energía. Lo que hacen las baterías justamente es en nuestros parques es almacenar toda la energía posible cuando justamente coincide con el precio más barato de la luz. Cuando más energía estamos recogiendo del sol, la almacenamos. ¿Para qué? Para que después por la noche, aprovechando que la luz es mucho más cara y no disponemos de esa energía solar, para liberarlas a la red y poder comercializarla en los precios más caros. Después está la batería en casa, que la batería en casa hace la misma función, pero la única diferencia es que en vez de liberar a la red, lo que hacemos los consumidores y los negocios en las baterías que tenemos en casa para protegernos de cortes de luz y para ahorrar durante el resto del año es liberar esa energía y usarla en nuestros domicilios y nuestros negocios. Estas son las 2 principales clases de baterías. Y si alguien está interesado en informarse o en adquirir autoconsumo remoto con baterías en el parque o en casa, ¿dónde puede hacerlo? ¿Cómo pueden contactar? Lo pueden hacer en nuestra web, comunidadsolar.es, ya sea pueden informarse en el apartado de autoconsumo remoto como tanto de baterías para protegerse ante apagones y ahí tendrán incluso una calculadora que les darán un presupuesto y un estudio totalmente gratuito. También, si lo prefieren, pueden llamar a 900-802-812 y ahí, aunque sea en horarios fuera de atención al cliente, nosotros tenemos traqueado el teléfono y les llamaremos de vuelta y uno de nuestros asesores energéticos la atenderá de la mejor manera posible. Pues toda la información y todas las facilidades en Comunidad Solar. Ignacio, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes. Nosotros abrimos ahora página de corrupción porque conocíamos esta mañana que el juez del Supremo propone juzgar a Ábalos, a Koldo y a Aldama por el caso de las mascarillas. El magistrado afirma que el empresario y comisionista Aldama aprovechó su relación con el entonces ministro de Transportes para obtener información previa y privilegiada sobre las licitaciones del material sanitario durante la pandemia y que luego entregó prebendas a Ábalos y Koldo. Y precisamente este último, Koldo García, ha ofrecido una entrevista al diario a OK Diario y en él ya hace unas declaraciones directamente hacia Pedro Sánchez en el que dice uno expreso de sus palabras y de sus hechos. Koldo García se pronuncia por primera vez sobre Pedro Sánchez y carga duramente contra él y es que no le habría gustado a Koldo García ese interrogatorio que habrían hecho a Pedro Sánchez el pasado 30 de octubre y no le habría gustado cómo se dirigía hacia él en primera persona. A mí yo esta noticia la he visto esta mañana, no la he seguido, pero me extraña hablar de mascarillas en España y de algún que otro pufo en el entorno compra de mascarillas y que un tal Illa no aparezca por ningún sitio. No deja de ser curioso, con lo cual no sé exactamente. ¿Hubo algún
¿Algún tema raro en las mascarillas? Los miles de millones. ¿Tú crees? No, de hecho las mascarillas estaban hechas de billetes, de 500. ¿Sí? Digo yo, porque una cosa que cuesta 0, Si no sé qué. se lo encargaron todo a Amancio Ortega, ¿no? Que sabían y que podían hacerlo. Ah, no, se lo prohibieron. Se lo prohibieron. Qué raro. Incluso algún avión creo que vino aquí y lo confiscaron. No me digas. Y o sea, puede ser que haya alguna mascarilla que haya llegado a ser amén de que las mascarillas con un virus tienen complicado todo. Y luego porque los poros son más grandes. Pero había unas cuantas que llegaron, que no, me parece que eran 1.500 millones, ¿no? En mascarillas. No sé, una burrada. Pero no servían o algo así. Bien, pero un error lo tiene cualquiera. Claro, y las han tenido que dejar en Mallorca, guardadas en unos almacenes, están intactas, porque esa es otra. No sale para nada. No valían. La Francina Armengol no sale para nada. ¿no? Claro, el de Canarias, o sea, es un juicio que me gustaría ver exactamente qué raro. Me parece tan raro. Alejandra Cordura, por No, favor. pero ¿sabes lo que pasa? Que estamos ante el gobierno de la corrupción. Ay, no, perdona, el gobierno de... Bueno, y luego que es que, oye, resulta que las vacunas no impedían la transmisión. Qué raro también, ¿no? Nos dijeron que impedían la transmisión. En la calle, no y me las hables de mascarillas vacunas. servían todas. Pues te podías poner un calcetín en la boca, sin usar. Eso sabes que no dijo. ¿Quién? Trump. Claro. No dijo el calcetín, dijo la bufanda o lo que fuera, Sí, claro. que servía igual. Sí. Y objetivamente servía igual que la mascarilla. Fíjate. Porque las mascarillas tienen poritos. ¿Y, ¿Y los no poritos, podían virus, importar poritos? calcetines o no Bueno, sé, para... ¿Sí? No. Una Es media. que, sorprende, de verdad, entonces. 5 Una media. años después Una media. estamos suponiendo que ha habido alguna pequeña corrupción en el tema de las mascarillas, pequeñita. de verdad. Oye, esto es una Y solo ópera las mascarillas, bufa, porque una ópera faltan bufa. vacunas y respiradores. Y PCRs. Bueno, lo de las PCRs, Los que tampoco, PCRs, que tampoco acuérdate. servían, ¿no? Y la cantidad de cosas que aprendimos de los fomites. Y de que no se podían tocar las cosas porque se quedaban allí durante una temporada enganchadas. los virus. De hecho, todavía aquí no hemos hecho una auditoría de esto. ¿No os sorprende entonces que el Tribunal Supremo quiera investigar a estos tres individuos, a Koldo García? Me sorprende que Ábalos? solo a estos tres, es lo único que me A mí lo que sorprende. me sorprende es que en el caso del fiscal general hayan tardado un año aproximadamente, o menos de un año, y en otros casos son 7, 8... ahora estamos en el juicio del Gürtel 18 años después, me parece que son, de empezar la historia. Es decir, a mí eso es lo que me confunde una vez más, ¿no? Los tiempos, ¿no? Es decir, ¿quién decide Supongo esos que tiempos? una explicación es la complejidad del asunto. Que acusar al fiscal de haber soplado unos datos es bastante fácil, porque solo hay que ver los datos, solo hay que investigar al fiscal y los datos, y en cambio, pues según qué, lo de las mascarillas, lo que habrá que ver, ni te cuento. Oye, etcétera, muy etcétera. interesante la Supongo, reacción de Vox en el tema de Amazon, ¿eh? ¿La qué? La reacción de Vox en el tema de ¿Cuál Amazon. es? Ninguna. Perdón. Me encantaría saberla, la verdad. No por curiosidad, ¿eh? No por... Pues esta mañana en todas las televisiones le ponían a caldo. ¿A quién? ¿A Vox? Claro. O sea, por no decir nada. No, pues pues- imagínate si dice... Por ser el culpable de haber aguantado Amazon hasta ahora. Ah, bueno, claro. Y porque claro. evidentemente el claro. PP habrá tenido que hablar y que si no hay elecciones es por Vox, Sí. y que y si no saldrá tal candidato es por Vox, Sí. y si Valencia llovió es por Vox, Sí. y si no llovió también, y si no sé si el Ventorro es de Vox. Ya. ¿No te suena esto? El Ventorro no lo sé. He comido allí, ¿Y qué tal? pero no arriba, abajo. Abajo, con el pueblo. Mucha cuchara. ¿Y qué tal? Mucha cuchara, está bien. No, cuchara. pero tampoco me parece un sitio excepcional. Hay unos sitios en Valencia Yo comí contigo en un maravillosos. sitio en Valencia que comimos muy bien. Hombre, mira la alquería del Bosquil. Qué sitio tan chulo. No sé Qué cuál era. paellita. No sé el cuál propio Hotel Only You tiene arriba un restaurante que te da una paella de un grano Qué hambre, por Dios. maravilloso. Paellina ahora. A esta hora hablar Pues una de- paella en Valencia hablar es de un milagro, paella ¿eh? ahora- Una paella Paella milagrosa bien, en Valencia ¿verdad? no es fácil, ¿eh? No, pues son sitios muy ricos, muy buenos. Yo he ido con valencianos que te las encuentran, pero si vas No, ahí si vas sí. en plan turista, no. No, que hay sitios muy buenos, de Hay que verdad. saber con quién vas, ¿eh? No, ya diré un día diré mis favoritos Sí, ¿eh? de Valencia, sí. Yo sé que comí contigo en un sitio, pero no me acuerdo cuál era. No, hay sitios que están fantásticos. En Valencia hay una gastronomía, yo recuerdo hace muchos años que era muy difícil comer bien en Valencia. ¿Sí? En las casas de la gente sí, pero restaurantes. No, pues Ahora no. hay unos restaurantes maravillosos. Fíjate, Bueno, todo Valencia es que es una ciudad. ha mejorado mucho. Es una ciudad maravillosa.
Rita Barberá. Tiene previsto hablar a partir de la 1:30 para dar ese pistoletazo de salida a la pre-campaña de Extremadura. Estaremos muy pendientes a ver si... Pero no lo dan en directo. ¿En directo no lo dan? Bueno, está. Veremos a ver si en estos 15 minutos que nos quedan de programa nos puede llegar algo de material para poder... A ver si hay suerte y nos pueden enviar algo. Sí, porque debe haber cantidad de televisiones buscándolo, ¿no? No, no sé, es una cosa... Cantidad de televisiones. No lo dan en directo, que es para que lo oigan allí un poquito los pacenses y tal, ¿no? Pues vamos a ver si nos llega esa información y podemos ofrecérsela a los espectadores bueno, antes por lo de pronto las demás televisiones lo editarán y pondrán los cortes que tal. O sea, nosotros podríamos haberlo dado aquí en directo y para que la gente lo escuchara en directo. No, lo digo por si a alguien se le ocurre, algún asesor, se le ocurre, en fin. Mandarnos algo, mandarnos algo, ¿no? Sí, alguna cosilla, pero vamos. Un Si no damos a Feijóo y ya está. Ya que del tema mascarillas y de Koldo García no habéis querido hablar, no habéis querido de Koldo, pero si de debatir. Koldo hay que decirlo todo. De Cuca. Vamos a abrir otro melón, vamos a abrir... ¿Pero hay imágenes de Koldo en esa entrevista de OK Diario o no? No. Es que yo no me la he leído. O sea, hay que pedírselo a Inda. Y esta mañana lo único que he oído en televisores, no, en esa entrevista casi no he oído nada. Y del otro, que había el anuncio de que el juez esta mañana es cuando... Koldo está dolido. Porque cual... dijo el otro día el presidente en el Senado, dijo, pero vamos, yo apenas le conocía. Ya. Yo creo que hemos hablado, pues nada... Era anecdótico. Anecdótico, algunas veces. Y claro, Koldo debe tener el buque entero de diferentes selfies, comiendo, descomiendo, viajando, no viajando, al lado de la Giralda, al lado de la Alhambra. Probablemente bastante más que Aldama. Por cierto. Puesto que Aldama no viajó y Koldo era... Sin lugar a por cierto, dudas. ¿sabes que hay un hashtag, no? Yo también iba en el Peugeot. No. Sí. Pero que es lo de la parte izquierdosa. Que se está haciendo muy viral. Pero yo también iba, tú ibas en el, porque iban miles de ciudadanos. Que son las próximas camisetas que Eso hará de el que no PSOE, conocía a acordaros. Koldo de una o ninguna. No o me tal. consta, también Me hay recuerda una el etiqueta. chiste de... No me consta. Dice, Ah, oye, ¿tú has camisetas. estado alguna vez en Nueva York? Y dice, sí. Dice, ¿y cuántas veces? Y dice, pues una o ninguna. Está bien. Ay, Sánchez. Pues abrimos otro melón, abrimos esa ruptura Una que... sandía, más bien, entonces. ¿Una sandía? Digo yo. Pues Bueno, abrimos una sí, sandía, sí. lo que Francas quiera. Esa ruptura de Gracias. gobierno esa ruptura de Junts con el gobierno, ese Puigdemont, ese golpe sobre la mesa que no sabemos en qué se va a traducir, pero sí habríamos conocido que estarían dispuestos a aprobar una serie de leyes económicas y que eso sería, bueno, pues de la mano del Partido Popular, que habría comenzado a mover esos hilos para sacar adelante una serie de leyes que están en la recámara, pero que a través del apoyo del Partido Popular, pues de Puigdemont habría dado el visto bueno. ¿Posible, no posible? ¿Cómo lo veis? ¿El qué? Que nos pone los pelos de punta. O sea, a ver, que el país está en manos de Otegi y de Puigdemont. O sea, eso es lo que hay. Pero ahí No sale una estamos cosa. en manos ni de Sánchez, ni de, no, de Otegi y de Puigdemont. Si Otegi no quiere a Sánchez, no tendríamos la exhibición del fiscal ni toda la corrupción. No. Es que Bildu está en la corrupción en Navarra. Bildu también está en la corrupción en Servinavar. Sí, a ver si nos enteramos, que es que no... La corrupción también es compartida con Junts y con Otegi y con el PNV. Y la Y permisividad. lo que pasa es que todos estos fueron necesarios para llegar, pero no sirven para nada para que te echen, porque no te pueden echar. Que esa es la desgracia de... Ellos están en su propia trampa. Sí, claro, pero les puede Y salir en mal la a trampa ellos. que además está haciendo desaparecer a Junts en la práctica. Sí, y hoy salía una noticia que igual tú sabes algo de esto. Y tiene que ver, ¿eh? No me voy por La de Giró, ¿te ¿No me refieres? abres otra sandía? No, Te iba a te preguntar- abro te iba a preguntar una por eso. sandieta. Porque yo me he leído, me ha parecido interesante, y me la he leído y me ha parecido contradictoria de arriba abajo. A ver, No, es que yo no la he leído. Bueno, Solo el titular. No, ahí lo que viene a decir es que hay una revolución que es echar al secretario general de Convergencia para que se pueda negociar o pactar y que el pacto sería con Illa en Cataluña y con Sánchez en Madrid. A ver. Junts no es más que el pequeño refugio de un hombre que está ya en las últimas políticas, que es el señor Puigdemont, que ya solo está defendiendo desde dentro del castillito sus pequeños intereses y los de una media docena que tiene alrededor, y que está viendo cómo el gran aparato, que es un partido político que tiene 23 escaños allí, o 25, los que tenga, y 5, 6 o 7 diputados en Madrid, se está viniendo abajo, porque le ha salido
un competidor dentro de Cataluña que se llama Alianza Catalana, que se lo está comiendo por las patas. Entonces está desesperado, porque dice, es que sí, yo sigo aquí, pero ya no tengo prácticamente poder y además me puedo quedar sin nada en la práctica. Entonces, dentro de Junts, que es un partido evidentemente al servicio de Josep Sánchez Llibre y de Fomento del Trabajo Nacional, que es la patronal catalana, que siempre ha servido a los mismos intereses, que es a las grandes empresas de la empresa familiar catalana pequeñas, y las empresas medianas grandes de Cataluña. ¿Cómo han servido a sus intereses? Josep Sánchez Llibre, con Duran y Lleida, mientras existía Unión Democrática, se apostaban en una habitación o dos del Hotel Palace y desde allí, digamos que canalizaban las enmiendas que había que convencer al PSOE o al PP, en función de a quién le tocaba gobernar, para que se pudiera favorecer los intereses de esas compañías. Lo demás era anecdótico. Lo demás era intentar mantener el control energético en España a base de controlar Repsol, Naturgy, las empresas energéticas y tratar de controlar las empresas telefónicas. Es decir, el gran poder y el poder financiero desde la Caixa trataba de tener todo eso bien armado y bien controlado. Lo tenía. Y eso se le empieza a desmontar a través del proceso a partir del 1 de octubre, no sé qué día fue esto. Hoy sigue Josep Sánchez Llibre, que estuvo hasta de vicepresidente de la COE cobrando 300.000 euros al año con Duran y Lleida, y hoy es el presidente de Fomento, siguen mandando en Junts. Y esos intereses confrontan con los intereses que tiene Puigdemont de seguir con la competencia de Alianza Catalana. Es decir, hay un alma que no es tan independentista, entre comillas, que lo que son intereses económicos y tienen que conciliar eso con el exceso de independentismo y luego con la asunción de la realidad inmigratoria en Cataluña. Entonces, tienen un lío. Y dentro de ese lío hay un señor que se llama Jaume Giró, que parece que tiene, digamos, todas las papeletas para encabezar una corriente ahí dentro que pueda a medio plazo sustituir a Puigdemont y enlazar con lo que han sido siempre los intereses de convergencia democrática de Cataluña. Que no me cuadran, que sean prioritarios con Pedro Sánchez. No, es que los intereses de convergencia democrática de Cataluña de la última etapa son los de Illa. Se los han fagocitado, se los han comido. Porque están además en connivencia con el poder financiero de Cataluña. ¿Quién manda en Telefónica? ¿Quién manda en AENA? ¿Quién manda en Repsol? ¿Quién manda en...? Sí, pero eso no creo ¿Quién manda? Eso no creo aquí pierden el tiempo estos de Madrid que no se enteran de la puñeta pensando que mandan ellos. Pero no les gusta nada esto, ¿eh? A los Junts no les gusta nada que manden estos ahí, ¿eh? Claro. A algunos de Junts. Bueno, a otros les gusta mucho. A los que quieren entrar ahí. Bueno, Marín, perdona. Julio, hablabas del lío el que tienen dentro de Junts, también lío tiene Pedro Sánchez, porque con esa ruptura de Junts son muchas las leyes que se quedan en el tintero, aunque otras sí que van a salir. María, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, Natalia. Así es, tras esa ruptura de Junts con el gobierno de Pedro Sánchez, se abre un episodio de gran inestabilidad en el Congreso. El Ejecutivo ya sí que no tiene mayoría para sacar adelante leyes o decretos ley. La principal norma que ya se ha dado por perdida desde hace muchas semanas es la más importante, los presupuestos generales del Estado. Junts ha asegurado textualmente que no los va a aprobar. Otra norma que seguramente tampoco se apruebe es la ley de enjuiciamiento criminal anunciada por el ministro Félix Bolaños hace unas semanas. Al igual que también se puede guardar en el cajón la famosa ley de medios con la que el Ejecutivo quería multar a aquellos medios que no cumpliesen con lo establecido por la Moncloa. Pero hay algunas que aún podrían salvarse. Por ejemplo, la convalidación del Real Decreto para financiar la ley ELA, a lo que Junts ya ha confirmado que sí que va a votar a favor. También se podrían salvar la ley de atención al cliente, con la que las grandes empresas tendrán la obligación de atender en lenguas cooficiales, o la ley de protección de menores en entornos digitales. Eso sí, en estas dos últimas no está garantizado que Junts vote a favor, porque puede simplemente abstenerse. María, muchas gracias. Una situación que parece no terminar de preocupar mucho a Pedro Sánchez, porque estamos a 3 de noviembre y no ha redactado, no lleva a cabo ni la mitad de las leyes que prometió para este 2025. Una situación, bueno, que pone en peligro una vez más la gobernabilidad de nuestro país. Otra más, Julio. Más que gobernabilidad, el destrozo, ¿no? Pero tú le ves intranquilo.
¿Le ves nervioso al presidente del gobierno, al PSOE? Lo que preocuparía a cualquier presidente del gobierno en cualquier democracia en nuestro país. A la vicepresidenta encargada de los presupuestos, ¿la ves con alguna inquietud y tal? Y saldrá dentro de unos días y dirá, bueno, ¿y si no los tenemos en el 25 o en el 26? Para el 27, como dijo hace unos meses. Y si no, para el 28, si no pasa nada. Bueno, bien lo dice Puente, ¿no? Que es que al final el país no está parado. Que no haya presupuestos no quiere decir que el país no esté parado. Esto lo han defendido ya claramente. Claro. O sea, por eso os digo lo de la lluvia fina. Claro. Y eso va calando, calando, calando. Y como además tú coges la prensa económica y estás viendo que todas las grandes empresas españolas están dando récords históricos, pues argumento además para decir, ¿lo ves? Si hay otra vida. Claro que sí, el país no está parado, sigue haciendo 25.000 abortos al mes, no te preocupes. Claro. No hay ningún problema. Y cuando viene esta gente y salen a la calle a pegarle leches, perdón por la expresión, a un periodista, ya lo visteis lo que dijeron este fin de semana de, oye, que ya os dijimos que a nosotros no nos gusta que nos vengan a ver a Pamplona esta gente. O sea, estas Ya, cosas. hoy está Marcelo Gullo intentando dar una conferencia en, no sé si en la Autónoma o en una universidad de Barcelona, y ya le han amenazado con pegarle físicamente. ¿También? A Marcelo, sí, y yo espero que no haya incidentes. Y de lo que está pasando en Nigeria, ni palabra. Bueno, eso daría, y dio ayer para un reportaje maravilloso que presentó y dirigió Alba Vila, pero probablemente hemos sido los únicos que hemos construido una historia, creo que bastante completa, de lo que está pasando allí, ¿no? Pero lo que está pasando allí es para volverse loco. O sea, las atrocidades que están haciendo, por cierto, ¿habéis visto quemándolos vivos, enterrándolos vivos, solo por el hecho de ser cristianos? Sí, pero ya viste que a Trump ha sacado... Eso que Trump ha entrado ¿Cómo esta será mañana, para que Trump haya intervenido, decir, oiga, cuidado, porque si esto sigue vamos a tener que intervenir nosotros pegando 4 pepinazos? Ya, pero es que ¿Cómo es el tema? Y aquí no existe. Esto no son 100 personas. Esto no existe. Pero esto no es genocidio. 6.000 genocidio que no ha movilizado a nadie. Exclusivamente ¿Dónde está la flotilla? Por motivos religiosos. Además, no olvidemos que Nigeria probablemente es el país africano económicamente mejor dotado, ¿eh? El que más tila, el que más crece, el que más funciona, claro, tiene petróleo y aparte de 90 millones de habitantes. O sea, no hay por eso digo, pero es que en teoría era el país, no, es el país superpaís. que proyecta 300 millones de habitantes en los próximos 50 años. Por eso. Donde quien está detrás es el ISIS, es decir, el ISIS Boko Haram. sección africana, para cargarse exclusivamente a los cristianos. Terrible. Eso no Ese existe. genocidio silencioso que ayer nos lo acercaba Alba Vila con ese programa especial, ese genocidio, uno de los más importantes a nivel del mundo, y que sin embargo vemos cómo hacen la vista gorda, a nadie le interesa hablar y día a día mueren un montón de personas a causa de esa religión. Hasta aquí. Yo incluso dije que me asombra que en las parroquias se rece mucho por el tema de Gaza y no se rece nada por el tema de los cristianos en Nigeria, que era una cosa que me dejaba muy asombrado. Una parroquia que no es que los en Dios. obispos parece que están con los curas que se hacen fotos para Instagram con Morenazo 78. Hasta aquí el programa de hoy. No nos da tiempo a más. Ese tema lo retomaremos mañana, Julio. Muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí conmigo, por acompañarme, y a ustedes también por seguirnos un día más aquí en Dando Caña. Les espero mañana a la misma hora de siempre, a las 12 del mediodía. Hasta mañana.